Buenas noches amigos, les doy la bienvenida a nuestro canal y para mí siempre es una alegría conectarme con ustedes, con todos ustedes mis amigos que nos siguen en estos temas tan interesantes y hoy es una noche muy especial. Tenemos también a un invitado muy especial como es el doctor Pablo Enrique García Sánchez, que nos trae los últimos descubrimientos que realmente están cambiando la historia de la humanidad. Y para mí es una enorme alegría poder presentarles a ustedes, bueno, algunos ya de ustedes lo conocen, otros no, será la primera vez. Para mí es un gusto recibir al doctor Pablo Enrique García Sánchez. Bienvenido, Pablo, bienvenido a que también es tu canal. Mariel, discúlpame los inconvenientes. El tiempo se está yendo muy rápido. Una disculpa para el público. No hay problema, Pablo. Es un gusto para nosotros recibirte en este canal, que es también tu casa, tu lugar, tu espacio. Y como decís, han pasado muchas cosas en poco tiempo, aunque también el tiempo pasa muy rápido, especialmente en estos días. Pero nos gustaría que nos contaras primero para aquellas personas que no te conocen, quién sos y cuál es tu dedicación. A ver, ¿quieres repetir, por favor? Sí, Pablo, me gustaría que te presentaras para las personas que no te conocen y cuál es tu dedicación. Bueno, sí, ya, bueno, me llamo Pablo Enrique García Sánchez, soy mexicano y también soy investigador de las culturas antiguas de México ya por más de 25 años. Bueno, desde niño estuvimos, mis hermanos y yo, haciendo recorridos y pues de ahí me nació la afición. Pero pues después de encontrar muchas evidencias de una nueva cultura aquí en el estado de Guerrero, fue una concatenación, una investigación siguiendo a otra. Nosotros encontramos un lugar, conociendo a Ojuelos, encontramos el Cerro del Toro, que tiene absolutamente todo para ser Aztlán. Y después, eso fue en el año 1999. Y después, en el año 2007, dimos a conocer las piedras de Ojuelos ya al mundo, en el programa de Jaime Maussan con Fernando Correa. Y después, a través de las piedras de Ojuelos, nos contactó Oleg Elistratov, un investigador ruso, que se interesó por las piedras de Ojuelos. Él descubrió que México tiene la primer cultura en el mundo hasta ahora con escritura, 11.700 años. Al ver que son legítimas las pruebas de Ojuelos, en la que él tenía, haciéndole la prueba del carbono 14, arroja esa datación. Se comunica conmigo y acordamos realizar un encuentro allá en Ojuelos, Jalisco. Se llevó a cabo el 18 de febrero del año 2018.
y en esos días me habían facilitado unas piezas de aquí de Guerrero, que también eran ovnis en cristal mineral. Entonces, las piedras de Ojuelos dieron a consecuencia esta otra investigación, donde la pieza que llevamos de aquí la examinó Oleg Elistratov por más de 2 horas y estuvo tomando muestras del adhesivo del pegamento, y sí, fue algo asombroso, que nunca esperábamos ese resultado. Cuando 45 días después de que nos reunimos en Ojuelos, me llama Oleg y me pregunta si el ámbar, la resina pinácea fosilizada, puede utilizarse como pegamento, y yo le digo que no, definitivamente no se puede, porque este material, el ámbar, ya es una resina fosilizada, ya no puede licuarse, no puede hacerse un gel. Y me dice, Oleg, lo que sucede que la pieza que llevaste a Ojuelos de Guerrero tiene una datación que sobrepasa la calibración o la datación con el carbono 14, y que es de 50,000 años. Y esta pieza que llevas de Guerrero tiene más de 50,000 años y no alcanzó la datación la prueba del carbono 14. Y pues aquí también han estado saliendo muchas piezas, de tal forma que a la fecha en la Asociación Nahui Olin no solamente tenemos piezas donde se demuestra la presencia de seres antropomorfos, inteligentes, no humanos, aquí habitando la Tierra, nuestro planeta, y específicamente en el estado de Guerrero, hace tal vez 100,000 años o hasta 200,000 años. Nosotros hasta la fecha no podemos datar esta cultura. Bueno, esa es la investigación que llevamos hasta la fecha. Pero en el año 2008, en muchos recorridos que hicimos allá en Ojuelos, en octubre del año 2018 nos tocó en suerte recobrar un esqueleto que creí que era una sirena o un tritón, porque no tenía extremidades en las 4 partes, en los 4 miembros, sino tenía en las extremidades aletas óseas. Se pudo recuperar el esqueleto y pues ya investigando no hay referencias de este ser, pero en el calendario azteca lo sitúan que vivieron en México hace unos 26,000 años, o tal vez terminan hace unos 20,000 años. No sabemos exactamente, pero pues el primer calendario de los aztecas dice que en la primera creación humana, la creación del hombre, no era nada perfecta, por lo cual nada buena, no entendían a los hombres, se comportaban más bien como animales, perdón, no entendían a los dioses, no los obedecían, y por eso los dioses se molestaron y borraron de la faz de la tierra a esta primer humanidad, y a eso se le llama el primer sol o el jaguar de agua. Pablo, discúlpame, me acuerdo que alrededor del año 2008 nos pusimos en contacto y fue la primera vez que surge este vestigio, que bueno, que me acuerdo con toda la emoción del momento, porque fue la primera vez que se encontraba algo parecido. Y ¿nos podés contar en qué zona específicamente apareció Bueno, o lo encontraron? sí, el esqueleto de este hombre pez, ahora sí ya lo podemos decir abiertamente,
el esqueleto de este hombre pez fue localizado en Ojuelos. Y si está referido en el calendario azteca, pues debe de llevar un nombre en náhuatl, y le pusimos Atlatzin, los hombres de la gente del agua. Eso es lo que significa Atlatzin. Y ahora, a estas fechas, nos enteramos que en este año, hace unos 3, 4 meses, apareció otro esqueleto igual al de Atlatzin en la especie, igual, de la misma especie. No tiene manos, no tiene pies, tiene aletas de hueso. Pero Atlatzin es adolescente, que en edad humana tiene unos 14 años. Y este nuevo esqueleto que se acaba de dar a conocer es un adulto ya terminado, ya en su desarrollo completo, y mide 3 metros de longitud, de largo, el esqueleto. Atlatzin es un adolescente, digamos unos 14 años en edad humana, y mide 2,30. Entonces sí, fueron seres muy grandes para nuestra estatura. Los dos no tienen cráneo, no se les encontró con el cráneo. Entonces, ya al tener dos individuos de la misma especie, podemos hablar del descubrimiento de una nueva especie para la ciencia. Lo malo, esa es la buena noticia. La mala noticia es que los últimos informes que supimos es de que en esta semana supimos del otro congénere de Atlatzin. Y los últimos informes que nos dijeron fue que ya no está en México, está en Australia, se lo llevó un investigador australiano, y por lo tanto en México ya se perdió esa evidencia biológica, pues lo cual a mí me da mucha tristeza, me da mucho pues pesar, ya que México sigue conservando el primero o el segundo lugar en el tráfico de material arqueológico en el mundo. Es triste. Pablo, vos pudiste tenerlo presente, estuviste viéndolo, analizándolo a este vestigio, a este esqueleto, estuviste haciendo más, bueno, derivaciones de esa primera investigación, observando qué otro tipo de características tenía que nos puedas contar. Bueno, podemos hablar de Atlatzin, el primer Sí, sí. esqueleto de estos hombres peces. Atlatzin, la pelvis es una pelvis muy diferente a la humana, muy diferente a un animal terrestre, sobre todo ya desarrollado. Entonces, Atlatzin pues tiene una pelvis muy diferente a lo conocido. Y lo que nos han dicho los investigadores que han encontrado que han visto, han examinado a esa pelvis, nos dicen que es una pelvis que no era para el medio grávido, el piso terrestre, era acuático. Y las vértebras son muy grandes, las costillas también son muy anchas. Quiere decir que este ser tenía la capacidad de sumergirse en el agua y con una gran capacidad pulmonar. Eso sí lo podemos decir porque tenemos la tomografía, tenemos las radiografías, y pues no somos antropólogos y tampoco paleontólogos, por eso es que pues no podemos avanzar más en el tema. A finales del año pasado envié imágenes, fotografías y videos de material de seres de biología desconocida a un antropólogo aquí en Zacatecas, y al principio muy interesado, pero después ya no dijo nada, ya no contestó ninguna llamada, ya no contestó ningún mensaje, así que pues nos quedamos como estábamos al principio. No tenemos ninguna idea de los seres que están saliendo aquí, los esqueletos, los restos biológicos de seres de biología desconocida.
Vos habías comentado, Pablo, que se había encontrado en la zona de Ojuelos, pero para quienes no conocen bien esa zona, ¿podés especificar un poquito más bien dónde es que queda este lugar? Sí, Ojuelos es un lugar que está sentado en la actualidad en un lago seco, un lago que se desecó, pero el manto freático está en el subsuelo, entre 2 y 4 metros de profundidad está el manto freático. Y todos los cerros tienen vestigios arqueológicos. Este maravilloso lugar está situado en el centro territorial de la República Mexicana, exactamente donde confluyen 5 estados en el centro de la República Mexicana. Y es un lago seco. El segundo Atlatzin lo encontraron en un lugar próximo al lago de Chapala, otro, digamos, otro manto lacustre. ¿Es estado de Guerrero o vos me decís que también hay en otras zonas, como me comentaste que hay convergencia de 5 estados en ese lugar? Sí, en Ojuelos se juntan 3 estados, pero ahí confluyen 5 estados en ese lago, ahora seco. Y sí, eh, pues sí se explica uno por qué se encuentran restos de biología desconocida en ese lugar, sobre todo hombres peces. Aquí en Toluca, cerca de la ciudad de México, la leyenda mexicana. Hay un poblado que se llama Metepec, cerca entre Ciudad de México y la ciudad de Toluca. Y Metepec tiene una leyenda que le llaman la leyenda de la Tlanchana. Pues, pero que llora, canta tristemente en la orilla de la laguna de Metepec, porque ella es la última de su especie. Ha visto morir a todos sus congéneres y canta muy triste. Y de eso, allá en la capital del Estado de México, está la fuente de la leyenda plasmada en las fuentes de la Tlanchana. Así le llaman allá, Tlanchana. Aquí en el estado de Guerrero, en la capital de aquí del estado de Guerrero, Chilpancingo, también hay una fuente con la imagen de la Tlanchana. Entonces, puede ser que aquí en Guerrero también haya habido hombres peces. Ujú. Qué interesante, Pablo, pero además estamos hablando de un periodo de tiempo que prácticamente no existen registros, salvo los que me comentás de estos pueblos originarios, ¿no? Sí. ¿Qué, a tu parecer, qué referencia nos podés dar, no solamente de esta especie en cuanto a la época que fue encontrada? ¿Se encontraron también otros elementos además de vestigios biológicos? Sí, en todo nuestro país existen vestigios de seres que, que tienen que ver con el agua, desde tritones como Atlatzin o bien como sirenas. Aquí en la Asociación Nahui Olin tenemos hasta la fecha recuperadas 3 piezas donde está claramente manifestada, plasmada la especie de las sirenas, los sirénidos. Y pues sí es un misterio que pues sería muy bueno resolverlo. Y si encontráramos un esqueleto de este tipo aquí en el estado de Guerrero, sería de verdad asombroso, maravilloso. Pero sí, aquí también hay la fuente de la Tlanchana en la ciudad de Chilpancingo. Nos gustaría saber qué otras características pudiste ver, porque me imagino que son pocas las personas que han podido observar
este vestigio en cuanto a la morfología. Hoy hablaste de la cadera, por ejemplo. ¿Qué pasa con el tema de las piernas? Uno cuando habla de especies de sirenas, a lo mejor se imagina que pueden no tener piernas, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pudiste observar en cuanto a esto? Bueno, las piernas de Atlatzin indican que tenía la fuerza de un caballo, porque la prominencia que tiene en el fémur para impulsar haciendo movimientos de natación, indica que Atlatzin tenía muchísima fuerza en las piernas para la propulsión dentro del agua. Hemos comentado que sí tenemos las dos aletas podálicas y tenemos una aleta en el lugar de las manos. Las vértebras son muy diferentes y tenemos vértebras que son de la región dorsal y que están muy parecidas a las vértebras dorsales de las ballenas, de las orcas. Entonces, no podemos decir que es humano o que es un compuesto o un teatro, una simulación. No, ahí está el esqueleto y cuando se lleguen las condiciones necesarias, se le realizará el estudio paleontológico como debe de ser. Bueno, me parece interesantísimo lo que estás comentando, Pablo. Realmente, si esto se puede llegar a profundizar más, cambiaría o se renovaría un poco la imagen de los sucesos, de las civilizaciones que han vivido en esta tierra, pero sobre todo de la historia. Y vos te referiste hoy a un hecho de que se encontraron escritos donde relacionan a estos seres con los dioses. Me animaría a ir un poquito más si esta relación se puede conectar con Atlántida, porque justamente hay leyendas o mitos que hablan que estos seres pudieran existir en esa época. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, aquí en la región de Michoacán y Guanajuato, en los estados de Michoacán y Guanajuato, se han encontrado especies de seres pues muy diferentes. Las sirenas están plasmadas en muchísimos retablos de en la región del lago de Cuitzeo, allá en Acámbaro. Pero también en Michoacán se encuentran una gran cantidad de piezas de sirenas. Inclusive hay una que a mí me dice que puede ser falsa y que están utilizando todo ese material para engañar a incautos. Así me pareció al principio. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de encontrar a nuestra Virgen de Guadalupe, Tonantzin Cuautla su nombre original, pero que esté la Virgen de Guadalupe en el centro y a sus dos lados, izquierda y derecha, estén plasmadas imágenes de sirenas, pues esto a mí me desconcierta totalmente. Lo que sí, a través de las representaciones de la Virgen de Guadalupe que tenemos, es una entidad divina muy antigua que tiene miles y miles de años aquí en Mesoamérica, sobre todo en México. Pablo, qué interesante todo lo que nos estás comentando sobre este hallazgo y volviendo un poco a la primera vez en que presentaste este vestigio y hablaste sobre esto, ¿quién más se interesó sobre este hallazgo? Porque en su momento habías dado una conferencia para 5 países, ¿verdad? Sí. Pues la verdad, de las instituciones, los organismos mexicanos encargados del estudio de todo lo que estamos hablando, no, la verdad, nadie nos ha pedido informes. Quiere decir que se mantienen herméticos, firmes en la posición que marca la arqueología ortodoxa.
Entonces, los arqueólogos están peleados con mi sombra. No quieren saber nada de Nahui Olin, no quieren saber nada de mi persona. Pues sé el motivo, pero pues que esté arrepentido, no estoy arrepentido. No es declarar la guerra, pero en fin, sí una postura muy diferente la que tenemos en la Asociación Nahui Olin y la que tienen allá en el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ojalá que algún día podamos caminar hombro con hombro. Me imagino que igualmente al paso del tiempo, a medida que se van sumando los descubrimientos, todos estos hallazgos van a empezar a dar un poco más de claridad a la historia misma de nuestra humanidad, ¿no? Cuáles han sido nuestros orígenes y yo sé que por ahí esto que voy a comentarte tiene que ver más bien con otro tipo de hallazgos, que es si en algún momento se encontraron vestigios de estos seres con biología, de una raza no humana, con también raza humana, si en algún momento convivieron estos seres con los humanos. Pues sí, aquí también los aztecas se dice que convivieron con las sirenas y con los tritones en tiempos muy, muy antiguos. Podemos decir que unos 25, 26 mil años atrás. Los mayas también hablan de esta especie, pero no muy bien. Los que hablan más, dejan más referencias de esta especie, son los aztecas. Y sí, pues todo esto es algo nuevo para la ciencia porque al comprobarse que es totalmente real este esqueleto, que es original, pues los arqueólogos tienen que empezar a prepararse para los cambios que ya vienen. Los cambios que vienen, pues sí son fundamentales, son de lo más importante en nuestro vivir, no solamente en la historia, en la antropología, en la arqueología, sino en nuestra vida diaria, vienen cambios. Y yo tengo la fe en Dios, en que estos cambios van a ser para bien, no son en perjuicio de nosotros mismos. Claro, claro. Es sobremanera interesante todo este tema de estos hallazgos y de esta especie nueva que podemos llamar como tritones, sirenas, le han puesto un nombre, ¿sabés de esto? ¿Se están investigando o no? ¿Sabés algo de eso? Si ya tiene un nombre esta raza. Pues no, los mayas y los aztecas simplemente lo refieren como los hombres peces, que pues eran de un intelecto muy reducido y que los dioses, al ver que no los entendían, no los obedecían, pues la reacción de ellos fue que los eliminaron de la faz de la tierra. Claro, como si hubieran sido estos seres o esta raza creada, ¿no? Por estos dioses, ¿no? Entonces podemos presumir a lo mejor o generar una hipótesis que hace 26.000 años atrás estaban, o al menos podía haber alguna relación con esta época atlante, ¿no? Porque hay registros donde dicen que estas razas también tenían la posibilidad de crear especies. Ha pasado el tiempo desde el año 2008 donde este vestigio aparece, donde se comienza a investigar, pero también hablaste, Pablo, de que existen otros descubrimientos. ¿Podés avanzar un poquito más en el tema y contarnos qué otros descubrimientos existen en la actualidad y, bueno, te tocan de cerca, Sí. ¿verdad? Mira, Mariel, en la Asociación Nahui Olin nos hemos dado a la tarea de estar investigando, de estar pues recorriendo parte de nuestro país y a la fecha
en nuestro país, la Asociación Nahui Olin cuenta con 8 cráneos alienígenas, 3 esqueletos de biología desconocida y tenemos la momia que llamamos Citlaltemini. Es una momia alienígena y que no hay como de esta especie momificada. Es muy parecida a E.T. ¿Se acuerdan la película de los años 80 de E.T., de Go Home? La momia alienígena, pues, es muy, muy parecida a este ser. Y pues lo que estamos viendo de Aquaman, parece ser que están hablando de Atlatzin. Los gigantes, en todas las culturas antiguas del mundo, aparecen los gigantes. Entonces, la referencia sí hay en muchos, muchos países, en muchos lados, y que, pues, nosotros creemos que no existen, pero la verdad es que estamos viendo que sí, no solamente es leyenda, no solamente es mito, sino que hay algo de verdad, de cierto en todas las, pues, en todo lo que hemos investigado. Para Esto, nuestros amigos que por ahí recién se conectan con el tema, que no han estado viendo por ahí las anteriores notas que hemos hecho con vos, Pablo, sobre justamente el tema de las momias. Cuando te referís a esta momia con 3 dedos o tridáctila, que creo que así es como se nombra, o 4, sí, cuatridáctila, así se dice. la momia Tetradáctila, y los, exactamente. Bueno, y los otros eh, esqueletos con los que contamos, esos sí son tridáctilos. de 3. Ajá. Bien, bien, bien. Bueno, válida la aclaración. Sí, ¿Es similar a las que se han encontrado en Nazca? ¿Por qué motivo? no. La momia que tenemos, la técnica de momificación es muy parecida a las de Nazca. Igual, tiene tierra de diatomeas para la momificación y los tridáctilos miden pues 2 metros 20. E igual son muy grandes, mucho más grandes que nuestra especie. Por eso es que son de diferente especie, igual son diferentes a las de Perú. Mm. Ahora, a tu parecer, acá hay alguien que pregunta qué tipo de testimonios tienen sobre estos vestigios, estas momias, si hay estudios, qué tipo de estudios, si han podido conseguir. ¿Podés comentarnos algo sobre eso? Bueno, no, la verdad aquí en México no hay nada conocido que se pueda relacionar con momias alienígenas o de biología desconocida. Entonces, Se te escucha un poquito cortado, entrecortado ahí. A ver. el problema de aquí es que falla mucho el internet. Por eso estoy buscando unos audífonos que le queden a este teléfono, pero no. No, Sí, pero me parece que así se te escucha bien, pero por momentos es como que se te va la voz un poquito. ya, ya. Bueno, Ahí yo se te estoy escucha usando perfecto. Por ejemplo, ahí muy bien. sí, ¿Qué tipo de estudios le han hecho a estos esqueletos o a estas momias, Pablo? ¿Podés contarnos? sí. Eh, el primer esqueleto tridáctilo que llegó, le pusimos el nombre de Yeistetsin, que en náhuatl significa el señor de 3 garras o 3 garras. Quiere decir que es un tridáctilo, pero no tiene dedos, sino tiene garras. Yeistetsin es en náhuatl. Citlaltemini también es en náhuatl. Eh, este, Atlatzin también es en náhuatl. En este último esqueleto que llegó ayer para su estudio. Después tenemos que devolverlo. Entonces,
es tridáctilo, pero está muy, muy compuesto. Posiblemente tenga 2 o 3 especies que utilizaron en la antigüedad para que sirviera como demarcación o como ofrenda o bien como señal de advertencia que de pues muchas culturas del mundo antiguo dejaban como advertencia, como diciendo en el camino, no pases, regrésate, si sigues tu camino, te adentras en nuestro territorio, pues no es conveniente. Entonces, estos dos esqueletos tridáctilos los utilizaron como advertencia en la antigüedad. Y pues sí, estamos a punto de conformarnos ya como una asociación civil que es el equivalente a las fundaciones. Y esto, pues cuando ya nos estructuremos como una asociación civil o una fundación, pues ya vamos a poder contar con recursos para hacerle más estudios a todo este material biológico. Tenemos centros de poder, centros de autoridad que se han recuperado y son de lo más asombrosos, y algunos tienen cabezas de biología desconocida en el remate, en el pomo de lo que es el cetro. Entonces sí, nos urge realizar más estudios. Hasta la fecha solamente hemos podido realizar las radiografías y la tomografía. Bueno, qué interesante. Ahora me llama la atención esto de que tenían o contaban con elementos, o sea, que tenían una especie de sociedad y ordenamiento entre ellos, ¿no? Sí. Estas últimas momias se encontraron en cuevas, ¿verdad, Pablo? O sea, que podemos presumir que vivían de forma intraterrena o en ciudades o ámbitos que estaban fuera del alcance de los seres humanos o de la vista de los seres humanos. Pues la verdad no te podría contestar en forma verdadera tu pregunta. ¿Por qué? Porque esta momia fue encontrada en un cerrito, según las personas que fueron a Citlaltemini, era como un cerrito y se cayó con las lluvias, la erosión, se cayó parte de el revestimiento de ese cerrito y dejó al descubierto un túnel. Y ese túnel lo fueron agrandando, y al paso del tiempo ya fue como encontrar un féretro, una caja donde estaba a resguardo el esqueleto de Citlaltemini. Entonces, esa es la verdad, la situación de que no sabemos en sí mucho de su origen porque no tenemos los elementos de juicio. Y sí es mejor hablar con la verdad. Bien, me parece bien lo que me comentás, Pablo, y esto me da la sensación que recién comienza, pero que llama muchísimo la atención de cómo es que en esta época se ha podido descubrir o salen al descubierto cada vez más vestigios que antes era muy difícil de encontrarlos, ¿no? O sea, hablar de esto hace solamente 10 años atrás era como que era totalmente desconocido. A qué alegás el hecho de que se empiecen a descubrir estos vestigios en este tiempo? Pues la verdad no sabría decir exactamente la causa, pero aquí tenemos en Acapulco a un compañero, igual investigador, que él es profesor, se llama Arístides Guzmán, y pues él logró tener una colección muy grande, impactante, totalmente asombrosa. Y yo le pregunté, oye, Arístides, ¿y cómo es que estos vestigios llegan contigo? Porque eran piezas que no son piezas comunes y corrientes, cosas en el camino, sino son piezas realizadas en piel de venado, o bien son material que se ha encontrado en túneles. Arístides me comentó de que
la persona que le lleva el material estaba trabajando en un cerro, en la sierra, y que vio venir a un ovni y se espantó, dejó la siembra, se puso a resguardo y el ovni... A ver, Pablo, perdón que no se te escuchó bien. ¿Podés comentar, a ver si pudimos entender bien esto que nos estás contando? Vos nos estás diciendo que un campesino estaba en su trabajando ámbito trabajando y ¿con qué se encontró? ¿O qué es y lo que que vio? se posó sobre él un ovni, como diciendo, aquí estoy. Y después el ovni se dirigió a una colina cercana y el campesino le refirió a Arístides que dejó escapar o disparó un rayo que hizo un estruendo sobre la tierra, sobre ese cerro, esa loma, y que después de eso se fue el ovni, pero dejó al descubierto un túnel donde él encontró todo el material que le ha vendido Arístides. Y todo es material donde están representados seres antropomorfos, inteligentes, no humanos. Entonces, al parecer, también los alienígenas tienen interés en que ya conozcamos más, en que ya sepamos más de ellos. De alguna manera nos estarían ayudando a conocer la historia no escrita de la humanidad, la Sí. historia oculta, ¿no? Qué impresionante. La verdad que esto que nos estás comentando, te lo agradezco que nos cuenten porque es algo inédito, ¿no? Para lo que nosotros estamos viviendo como humanidad. No solamente el hecho de que salgan a la luz todas estas cosas, sino también que esta intervención o este contacto, como decimos, alienígena, que es así como lo nombrás, empiece también a señalar dónde se encuentran los vestigios. Sabemos que estás cansado, Pablo, y te Perdón. agradecemos muchísimo que nos estés acompañando y que tengas esa dedicación y esa voluntad por estar con nosotros hoy compartiendo estas cosas que son realmente increíbles para nosotros. Eh, Tenés también un canal, un programa, ¿no? Sí, ¿Podés decirnos dónde podemos conectarte y seguir viendo más sobre estas se llama investigaciones? Aztlán Paraíso Perdido. Astran Paraíso Perdido y está en YouTube, Es ¿verdad? A de árbol, Z, T de Sí, Tito, L, A de árbol, N de niño, Aztlán, con Z. bien. Astlan Paraíso Perdido. Ahí podemos seguir en contacto con vos y recibiendo más información de lo que se va encontrando, ¿verdad? Sí, les comento, hasta la fecha estoy trabajando en el tercer libro. Pronto voy a inscribirme o a darme de alta en Amazon como escritor independiente y ya con 3 libros. El primero se llama Aztlán y los aztecas, una realidad más amplia para la humanidad, porque estamos hablando ya de ovnis, de alienígenas, de seres no humanos. En el segundo libro es la recopilación de las culturas en el mundo con lo que se encuentra aquí actualmente, con lo que la Asociación Nahui Olin ha investigado. Entonces, es el segundo libro y el tercer libro es el descubrimiento de una cultura desconocida en el estado de Guerrero. Así que ya estoy trabajando, iniciando con el tercer libro. Así que esperemos que pronto ya tengamos todo. El primer libro está en corrección. Esperemos que ya Bueno, podamos te ir. felicitamos desde aquí, Pablo. Bueno, seguimos apoyando que puedas seguir estudiando y brindándonos toda esta información, compartiendo con nosotros todos estos descubrimientos, que realmente recién es el comienzo, porque como bien decías, esto recién está comenzando a estudiarse en profundidad. Y bueno, vamos también a permitir a nuestros amigos que si quieren hacer alguna pregunta, Claro acercarte a que sí. alguna pregunta, que lo puedan hacer. Sí, Y claro que mientras sí.
mientras esperamos que lo hagan, me gustaría comentarte también el hecho de que, bueno, si bien estas investigaciones están en el comienzo, si bien esto recién está saliendo a la luz, en una de las notas nos habías compartido el hecho de que habían encontrado prácticamente una ciudad íntegramente constituidas por seres de otra raza no humana. ¿Pero ¿Podés en dónde? ¿En dónde? nos habías compartido vos mismo, Pablo? Contanos un poco Ah, más ya, ya, sobre esto. ya. Sí, allá en Ojuelos, en Jalisco, decimos que es Aztlán, la parte más importante y la más antigua de nuestra historia. En el lugar decían que yo estaba mal porque no se puede hablar de 26, 27 mil años de ocupación humana allá en la región de Ojuelos. Pues ahora el gobierno del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Aguascalientes, de Zacatecas, ya encontró vestigios de ocupación humana en una cueva de hace 26 mil años. Entonces, sí, esa región ha estado ocupada desde hace decenas de miles de años. Pero de las cosas más impactantes es de que unos vecinos de allá de Ojuelos refieren que se metieron, encontraron una cueva en Ojuelos, en el Cerro del Toro, y que al ingresar a la cueva, de repente empezaron a ver columnas y arcos en el túnel, y cada vez más grandes los arcos y cada vez más grandes las columnas, y hasta que llegaron a un lugar donde había más vestigios de construcción, y eso hizo que dieran vuelta porque pensaron que podía haber habitantes en ese lugar al tener una ciudad que no, pues se veía atemporal. Eran columnas de tipo romano, pero muy antiguas, y que algunas pues ya empezaban a sentir el paso de los miles de años, y que les dio miedo, ya no siguieron avanzando y se salieron. Y uno de ellos se enfermó después de eso, y pues sí, tuvo el mal momento de que pues pasó a mejor vida después de haber estado en ese túnel, por lo cual ya la gente mejor ya no se mete. Mm. Estamos hablando Esto que posiblemente. vos comentás, Pablo, es algo y una historia que se repite en algunos de los descubrimientos en todo el mundo y es conocido para nosotros las historias de arqueólogos en Egipto. Es como si hay una parte que sí quieren que se conozca, pero otra es como que no se tiene permitido el acceso ni que los seres humanos tengan descubran, ¿no? Cierto tipo de lugares y de vestigios, ¿verdad? Llama Sí, mucho la atención lo que comentás. sí, se habla de ciudades intraterrenas, inclusive en la Antártida, en Europa sobre todo. Sí se han encontrado vestigios arqueológicos como de una ciudad intraterrena, sobre todo en lo que ahora es Turquía. Pues ahí en el lugar de Buenos Caballos, que se llama el lugar Antioquía. Bueno, ahí en Turquía se ha encontrado una ciudad que hasta ahorita llevan descubiertos ya 11 niveles de esa ciudad dentro de la corteza terrestre. Entonces, en China también han encontrado vestigios de construcciones dentro de la Tierra. Así que, pues esperemos que todo esto vaya dando más luz y luz. De aquí en Guerrero, en donde estamos viviendo,
se encuentran muchísimos vestigios de, pues, de culturas no humanas en muchos de los túneles. Así que, pues posiblemente sí podamos encontrar después alguna ciudad intraterrena, como lo es allá en Ojuelos, Jalisco. Bueno, te agradecemos que nos compartas toda esta información y vamos a saludar a nuestros amigos que se han acercado. Sí. Sentirte Artesanías, Iris Castellano, que nos saludan, Ana Beltrán, de Tandil, Graciela Noda, también de nuestra ciudad, nos manda caritas con amor. Bueno, gracias Graciela. Isabel Escalón, desde Uruguay. Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros amigos de Uruguay. Elsa Vicio, que es de Azul, Pato Amador, hola Pato, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Griselda Luque, que es de Ayacucho, de aquí de Buenos Aires, Argentina. Mabel Berríos, buenas noches, un abrazo grande, saludos a todos con mucho cariño y respeto. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Hay una serie de amigos que nos están acompañando y seguramente nos van a seguir viendo luego en diferido, así que a todos ellos quienes están aquí acercándose en directo y los que nos verán luego en diferido, un cariño muy especial para cada uno de ustedes que siempre nos acompañan. Fabiola Ibarra desde Perú, Lima, nos están saludando, Lieve también desde México, Heidi, saludos desde México, gracias Mariel por compartir tanto, bendiciones, un saludo especial para vos Heidi. Muchísimas gracias por tus palabras. John Acosta desde Colombia, bueno, desde todos estos lugares nos acompañan. A John también nos manda saludos y bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Mariela Almirón manda un saludo para todos nosotros. Silvia Medina, Berta, Osvaldo Tolaba, bueno, cuántos saludos. Humberto González, Mirta Fleites, Marta Catalina Quinteros desde Azul, provincia de Buenos Aires, Marcela Jaime desde Ayacucho, Buenos Aires también. Y Marcela nos pregunta si hay serie de imágenes. Bueno, me imagino que fotos van a contener tus libros de todas estas arqueologías, piedras, vestigios. ¿Qué otras cosas también encontraron aparte de las que solés compartir con nosotros, Pablo? Sí, voy a enviar fotografías y videos de Jay Stetson con radiografías y la tomografía, y también de Atlatzin, para que vean de lo que estamos hablando. Atlatzin, el esqueleto del hombre pez. Se los envío en un momento, te los envía Mariel en un momentito y ya los subes a tu canal. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y vamos a algunas de las preguntas que nos han Sí. hecho. El Vicio de Azul nos pregunta si trabajas para alguna institución, Pablo, o si alguien te apoya en tu trabajo. Muy buena pregunta y gracias, muy oportuna. No, no hay ninguna institución que nos apoye, no hay ningún organismo gubernamental. Somos simplemente ciudadanos que queremos a nuestro país, que encontramos algo maravilloso y estamos haciendo un gran esfuerzo para que se recabe material para el estudio científico, porque esto que estamos viendo va a ser de una importancia a nivel mundial. Es una cultura no humana y la primer cultura no humana que se descubre y se va a estudiar como debe de ser, pero estamos solos. Bueno, y sí tenés una asociación que has Sí, formado. sí. Asociación Nahui Olin, que Bueno, significa el quinto sol. Esta época humana que estamos terminando. quiere decir, ahí no te estamos viendo bien, Pablo. ¿Se te ha corrido el teléfono? Ahí sí estamos, Disculpen, sí, estabas fuera de la cámara. ya.
Te comentaba que, bueno, que todas estas cosas que nos has compartido sobre los últimos descubrimientos que realmente están cambiando a la humanidad, porque hay un pensamiento y un compartir de esto que cuando algo sale a la luz y se comienza a comunicar y uno comienza a tener contacto con algo nuevo, esto ya de por sí va cambiando el pensamiento de las personas, ¿no? Entonces, el hecho de divulgar, de comunicar y de acercar todas estas cuestiones nuevas que van surgiendo a la luz, también nos hacen reflexionar y cambiar nuestro pensamiento, abrir nuestra mente hacia estas nuevas posibilidades, ¿no? Y con todos estos grabados, incluso las piedras, poder acercarnos a una época perdida, una historia no escrita y que de repente sale a la luz, es realmente muy emocionante. Me imagino poder estar allí y como en otras oportunidades me ha tocado hablar con vos, la emoción que genera este tipo de descubrimientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sentís como ser humano cuando te toca de repente encontrarte con una pieza que a lo mejor nadie vio, nadie conoció hasta ahora? ¿Qué es lo que sentís, Pablo? Bueno, ante todo es una gran responsabilidad para nosotros que tenemos con nuestro país, con nuestra patria. Pero pues sí, nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo bien fundamentado de lo maravilloso, de ir descubriendo cuán maravilloso es nuestro México. Yo creo que todos los habitantes del planeta tenemos un arraigo y más el cariño que sentimos por nuestras raíces, por nuestra patria y también algo que queremos dejar a nuestros hijos. Son tres aspectos por los cuales yo sigo trabajando. Bueno, te agradecemos muchísimo, Pablo, que te hayas acercado y que valores y que lleves adelante con tanta responsabilidad tu tarea. Te deseamos lo mejor para tus libros y esperamos estar ahí cuando puedas publicarlos por el medio que sea, bueno, pero ya si están en Amazon nos van a llegar seguramente. Sí, muchas gracias, Mariel, agradeciendo a tu público y también una disculpa porque el tiempo hoy se me fue de rápido. Desde las 6 de la mañana ando ya en actividad y pues los sábados mi cuerpo como que entra en una fase de relax y pues, me disculpo porque si me No, vieron... gracias a vos por tener la voluntad de acercarte y a pesar del cansancio compartirnos. Para nosotros es un honor realmente No, gracias. contar con tu presencia en este grupo, en esta comunidad, ¿no? Y en este nuestro canal. Te enviamos un abrazo y un saludo muy especial desde Argentina y desde este lugar donde muchos amigos se encuentran, nos encontramos y nos unimos desde varias partes del mundo. Lo mejor para vos, Pablo, y te deseamos lo mejor en tus investigaciones. Esperamos verte pronto por aquí. Sí. Buenas noches. Muchas gracias, Mariel. Gracias por tu... Hasta pronto. Buenas noches, Pablo. Buenas Buenas noches. noches. Que descanses. Bueno, muy bien. Aquí nos ha acompañado Pablo Enríquez García Sánchez, ha estado con nosotros. Él mismo lo dijo, a pesar del cansancio, tenía muchas ganas de hablar y de compartirnos todas estos descubrimientos que realmente van cambiando de a poco la historia de la humanidad. Es así que, bueno, amigos, les agradezco de todo corazón que se hayan acercado, que siempre estén tan atentos a estos temas y esperamos seguir compartiendo estos temas tan especiales que son exclusivos para este tiempo. Hoy vimos cómo de a poco van saliendo a la luz estos vestigios, por alguna razón está sucediendo especialmente en este tiempo. Recordemos que durante muchos años había cosas que no se conocían y que cierto tipo de investigadores estaban trabajando y
la mayoría de las veces no encontraban resultados. De buenas a primeras llega el tiempo actual y empiezan a surgir todos estos descubrimientos que nos sorprenden. Bueno, iremos aprendiendo cada vez más de manos de estos investigadores que nos acercan muy amablemente y sin reticencias, directamente. Muchas veces Pablo me ha acercado y con sorpresas en el momento de horas o minutos de haber encontrado una pieza y de compartirme, sin reparos, de decirme, bueno, encontramos esto, es de tal lado, es tal pieza, nos está diciendo, bueno, que realmente la humanidad tiene una historia muchísimo más antigua que la actual y para nosotros eso significa también ir despertando conciencia. Les dejo a todos ustedes mi cariño, mis saludos. Esperemos encontrarnos en una nueva oportunidad en estas charlas que van surgiendo con gente muy especial como ha sido este invitado tan especial que es Pablo Enrique García Sánchez. Bueno, gracias a todos a ustedes, gracias por el cariño. Me siguen enviando mensajes con todo amor, con todo respeto. Muchas gracias, Graciela, Marina, Marta, Mónica, gracias por su cariño. Seguimos aquí hasta un nuevo encuentro. Nos vemos. Chao. Hasta pronto.